Muy bien, ahí está. Bien. La simulación, jóvenes, es un vicio del consentimiento que tiene lugar en tres casos. Estos tres casos ustedes los tienen que entender bien y tratar de identificar bien cada uno de los casos ya en la vida real. Vamos a ver ahorita cuáles son los casos en que tienen lugar y luego vamos a ver las clases de simulación que existen. Y vamos a ir viendo ejemplos de una vez de cada uno de ellos. La simulación es un vicio del consentimiento que tiene lugar en el 1284. Por favor, Amparo. Sí, licenciado. Por favor, leamos el 1284. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2. Cuando las partes declararon o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellos, entre ellas. Y 3. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Muy bien, entonces miren, tenemos tres casos en los que existe simulación. Primero establece la ley cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándole o dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Acá el ejemplo típico que tenemos, jóvenes, es cuando los patronos contratan a un trabajador, pero le hacen un contrato de servicios profesionales, simulando un contrato de trabajo. O sea, un contrato de servicios profesionales es un contrato por medio del cual ustedes contratan a una persona para que les preste un servicio. Digamos, ustedes contratan a un abogado para que un abogado les resuelva un caso determinado, ¿verdad? O contratan a ustedes a un notario para que les realice un proceso sucesorio. Eso es un contrato de servicios profesionales. O ustedes contratan a un abogado para que el abogado les dé asesoría sobre un tema determinado en una empresa, por ejemplo. Eso es un contrato por servicios profesionales. Pero cuando ustedes ya vienen y contratan a personas de las que normalmente realizan el trabajo normal de la empresa, digamos, no las estamos contratando para un trabajo especial por un tiempo determinado, sino que los estamos contratando para que realicen el trabajo del giro ordinario de la empresa. Les doy equipo, les doy uniforme, les doy órdenes, les doy dirección, les pago un sueldo. Entonces se reúnen todos los requisitos del contrato de trabajo. Entonces aquí lo que estoy haciendo yo es simulando un contrato de trabajo y le estoy dando la apariencia de otro de distinta naturaleza, que sería un contrato de servicios profesionales. Pero ¿qué es lo que realmente estoy contratando, jóvenes? Un contrato de trabajo, ¿verdad? Entonces aquí hay simulación, ¿verdad? Aquí hay simulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy dando, se encubre el verdadero carácter jurídico del negocio que se declara y se le da la apariencia de otro de distinta naturaleza. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con la primera clase de simulación, jóvenes? Entonces, miren, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. ¿Estamos bien? Ahora bien, fíjense, pues, también hay simulación en el numeral segundo cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Acá, jóvenes, no se trata de que yo encubro el carácter jurídico del negocio dándole la apariencia de otro, sino que aquí lo que sucede es de que lo que nosotros declaramos no es real, no es cierto. ¿Estamos bien? Yo declaro que soy legítimo propietario de una casa ubicada en la primera avenida 12-58, zona 1 de la ciudad capital, ¿verdad?
con medidas y colindancias que constan en la primera inscripción de dominio, y luego declaro que esa casa se la vendo a amparo. Pero esa casa no es mía. Entonces la declaración que yo estoy haciendo, miren, nada tiene de real. Entonces ahí también hay simulación, porque yo estoy simulando que una casa es mía, ¿verdad? Y se la estoy vendiendo a amparo, pero realmente la casa no es de mi propiedad, no me pertenece a mí. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aquí nada tiene de real lo que estamos contratando, ¿verdad? Entonces aquí también hay simulación. Ojo, jóvenes, esto sin perjuicio de que estas conductas podrían resultar también delictivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo a una persona le vendo una casa que no es de mi propiedad o hago como que si le vendo una casa que no es de mi propiedad, esto podría ser una estafa en el derecho penal, ¿verdad? Entonces, pero independientemente de que también puedan encajar en una figura delictiva penal, aquí estamos viendo únicamente pues lo correspondiente a la figura civil, ¿verdad? Que en este caso es la simulación. En un juicio civil lo que demandaríamos es una nulidad por simulación. Bien. ¿Quedó claro el segundo ejemplo, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Tiene, Vamos con el tercer caso de simulación. Establece, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Aquí lo que se trata, jóvenes, es de que el negocio jurídico que estamos realizando nosotros en sí es real. O sea, estamos realizando una compraventa, le estamos comprando a la persona que es el verdadero propietario del bien. Lo que pasa es de que acá las personas verdaderamente interesadas se mantienen ocultas y quienes comparecen al negocio jurídico son personas que no son realmente los propietarios, no es realmente la gente que tiene el dinero para comprar, sino que están comprando en representación de otros, pero sin un contrato de mandato, sin una representación legal. ¿Entienden? Lo que están haciendo es que están comprando los bienes para sí, ¿verdad? Como que si fueran para ellos, pero realmente los bienes son para otra persona. ¿Les suena a ustedes el caso o no? ¿Verdad? Esto es muy común, digamos, se da con los narcotraficantes o con o las personas que son políticos que han hecho dinero de dudosa procedencia en el Estado. Ellos, digamos, como no pueden declarar su dinero, porque obviamente no hay una justificación para tener ese dinero, ¿verdad? Si yo tengo 5 millones de dólares en el banco, yo tengo que justificar cómo le hice para obtener esos 5 millones. ¿Me entienden? Entonces, ellos no pueden justificar, digamos, un funcionario público que tiene un sueldo de 40,000 quetzales mensuales, no puede justificar que en un año de ser funcionario tenga 30 millones de quetzales en el banco. Tienen simple y sencillamente no cuadran las cuentas, ¿verdad? Aunque así lo ahorrara todito, no cuadra. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos empiezan a comprar bienes, a invertir dinero en sociedades, en empresas, ¿verdad? ¿Para qué? Para no mantener ese dinero, porque de ahí ustedes se dan cuenta que de repente encuentran una caleta con 60 millones de quetzales, ¿verdad? ¿Ah? Porque ellos no pueden meterlo en el banco, entonces, ¿qué hacen? Abren un hoyo, lo entierran, ¿verdad? Y lo dejan ahí para más adelante. Entonces, aquí lo que hacen ellos es que buscan a una persona que comúnmente se le conoce como el testaferro, ¿verdad? Que es la persona que actúa de manera interpuesta, compra el bien como que si fuera para él, lo inscribe como que si fuera para él, pero realmente él no está gozando del bien. ¿Verdad? Quien disfruta de la finca es el verdadero propietario, que probablemente le paga a aquel una cantidad o le pagó a aquel una cantidad de dinero, ¿verdad? Para que hiciera el negocio. Entonces, este es el testaferro, joven. Eso es cuando yo hago un negocio jurídico por medio de una persona interpuesta. Acá también existe simulación, ¿verdad? Aquí también hay simulación. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros la simulación? Fíjense que la simulación es bien sencilla de definirlo. Nosotros vamos a decir que la simulación es un vicio del consentimiento que tiene lugar y luego vamos a decir cada uno de los tres casos que acabamos de leer, que tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no han convenido entre ellas. Y tercero,
cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Entonces, si nosotros unimos estas tres, ahí tenemos la definición legal de lo que es la simulación, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos qué es la definición de simulación. Ahora, tenemos que hablar, jóvenes, de las clases de simulación. ¿Cuáles son las clases de simulación que existen? Existen dos clases de simulación. Tenemos una simulación absoluta y tenemos una simulación relativa. Entonces vamos a ver ahorita cuándo hay simulación absoluta y cuándo hay simulación relativa, y luego ustedes mismos van a identificar de los tres casos que acabamos de ver cuáles son absolutas y cuáles son relativas. ¿Estamos bien? Artículo 1285. Ahí por favor anótenle absoluta y relativa. Ahí tenemos las dos clases de simulación. Simulación absoluta y simulación relativa. Licenciado, ¿qué artículo fue el que mencionó? El 1285. Se los voy a poner acá en el chat, jóvenes. El primero que leímos fue en 1284. Y ahora vamos con el 1285 del Código Civil, vamos. Vamos a ver, por favor, Alejandro. Leamos el 1285. 1285. La simulación es absoluta. La declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, miren, jóvenes, la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, vamos a ver. De las tres que vimos, Alejandra, la primera, ¿para usted es relativa o es absoluta? Para mí es absoluta. Veamos de nuevo, mire. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. Y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Y la número uno es cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándole la apariencia de otro de distinta naturaleza. Entonces, ¿esta será absoluta o será relativa, jóvenes? Relativa. Relativa. Entonces, a la primera, pónganle por favor ahí, relativa. La segunda, miren, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. ¿Esta, joven, es relativa o absoluta? Absoluta. Absoluta. Absoluta, porque miren aquí la declaración, nada tiene de real, ¿verdad? Nada tiene de real. Y tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. ¿Absoluta o relativa? Relativa. Relativa. Entonces, miren, tenemos la 1 y la 3 son relativas y la 2 es absoluta. ¿Estamos bien? Y ahorita vamos a ver las consecuencias de cada una de ellas, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un negocio jurídico con simulación relativa que un negocio jurídico con simulación absoluta. Las consecuencias jurídicas son distintas. Ahorita vamos a ver. En el 1286, por favor, Kiara, ahí tenemos cuáles son los efectos de la simulación absoluta, por favor. Y la relativa también. Artículo 1286. La simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que su objeto sea lícito. Entonces, miren, ahí tenemos los efectos de la simulación. Ahí, por favor, anoten en grande efectos de la simulación. En el artículo 1286, que también se los voy a poner acá en el chat.
Entonces, ahí por favor, efectos de la simulación. La simulación absoluta, fíjense, establece la ley que no produce ningún efecto. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Como la simulación absoluta, lo declarado nada tiene de real. Entonces el efecto es que no produce ningún efecto jurídico, o sea, no nace a la vida jurídica. ¿Estamos bien? Como decimos, este negocio es nulo, ¿verdad? El negocio jurídico que adolece, perdón, de nulidad absoluta es nulo. ¿Estamos bien? De simulación absoluta, perdón. Y la simulación relativa, una vez demostrada, va a producir los efectos del negocio jurídico encubierto. ¿Se recuerdan en el primer caso que era un patrono contrata a un trabajador simulando un contrato de servicios profesionales? Una vez demostremos la simulación, ¿cuál va a ser el efecto jurídico? Que el negocio jurídico encubierto va a surtir sus efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, pues va a surtir efectos el negocio que estábamos encubriendo, que era el negocio o el contrato de trabajo. ¿Estamos bien? Y por lo tanto, el trabajador tiene derecho a que le paguen sus prestaciones, tiene derecho a que le paguen una indemnización, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tiene todos los derechos de los trabajadores y los puede reclamar. Por ejemplo, si él prestó servicios profesionales durante 3 años, ¿verdad? Y termina la relación laboral, entonces él puede ir, demostrar en un juzgado de trabajo que hay simulación de un contrato y cuál es el efecto jurídico que va a surtir efectos del contrato de trabajo. Entonces el juez va a ordenar que le paguen, por ejemplo, todos los aguinaldos que durante los 3 años que él trabajó no le pagaron, porque como eran servicios profesionales no le pagaban aguinaldo, no le pagaban bono 14, ¿verdad? Había un bono ahí para los trabajadores, tampoco se los pagaban. No les pagaban bonificación e incentivo, no les daban vacaciones. ¿Entienden? Entonces todo eso yo se lo puedo cobrar, aparte de la indemnización y de mis prestaciones irrenunciables. ¿Por qué? Porque está surtiendo efectos el negocio jurídico que yo estaba encubriendo, que era un contrato de trabajo. ¿Estamos bien? Y en el segundo ejemplo, ¿se acuerdan de que era cuando una persona compra un bien a través de un testaferro? ¿Cuál es el efecto del negocio jurídico cuando se demuestra la simulación? Que la inscripción que estaba a nombre de este testaferro ahora se va a realizar a nombre del verdadero comprador, ¿verdad? Va a surtir efectos el negocio que estábamos encubriendo. ¿Quién era el que estaba comprando? El político corrupto, ¿verdad? Estaba comprando a través de un tercero. Entonces, al declararse la simulación, va a declarar el juez de que este tercero no tiene nada que ver en el negocio y que el verdadero comprador es el interesado. ¿Estamos bien? Ahora, ¿quedaron claros los 3 ejemplos, jóvenes? ¿Y cuáles son los efectos de la simulación? Bien. En el 1287, la simulación no anula un negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito, ni causa perjuicio a ninguna persona. Si hay simulación, pero pues no daña a nadie, ¿verdad? Pues básicamente no anula el negocio jurídico, ¿verdad? Inofensivo totalmente. O sea, entendemos de que yo voy a pedir la nulidad del negocio jurídico en el que existe una simulación porque a mí me causa un perjuicio, ¿verdad? Porque a mí me está causando un daño. ¿Estamos bien? Porque perjudica mis intereses, como solemos decir. Bien. La simulación, jóvenes, en el 1288 establece que es imprescriptible. ¿Qué clase de simulación es imprescriptible, jóvenes? La absoluta, ¿verdad? La absoluta, que es la que establece que no produce ningún efecto el jurídico, el contrato, cuando existe este tipo de simulación. Acá no lo dice expresamente, pero del texto de los artículos ahorita ustedes van a ver de que se refiere a la simulación absoluta. 1288, por favor, Azucena. Buenos días, licenciada. 1288. La 1288. acción de la simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la acción de simulación
es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. No prescribe, jóvenes. Lo normal es que un negocio jurídico prescribe a los 5 años. O sea, en 5 años termina mi derecho para poder reclamar cualquier cuestión o cualquier perjuicio que yo establezca que un contrato realiza sobre mi patrimonio, sobre mi persona. En este caso de la simulación, jóvenes, como el negocio no causa ningún efecto jurídico, no nace a la vida jurídica, entonces este derecho de pedir la simulación es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo ejercer en cualquier momento. Tanto para las partes que simularon como para los terceros que se hayan visto afectados por la simulación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. 1289. Si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otros sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquiriente obró de mala fe. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de que las personas que realizaron la simulación ahora le transmiten el bien a una tercera persona. Entonces, ¿cuándo va a tener ese negocio? Lo podemos revocar, que ahorita vamos a ver qué es la revocación. Ese negocio jurídico lo podemos revocar. Pero para poderlo revocar, tiene que ser un negocio jurídico gratuito. Si el negocio fue oneroso, o sea, gratuito sería, por ejemplo, si fue una donación, ¿verdad? Yo simulé el negocio jurídico, adquirí un bien y ahora yo se lo traspaso a otra persona por medio de una donación. Entonces, en ese caso se puede revocar el negocio jurídico. Si el contrato es oneroso, por ejemplo, yo lo que le otorgué fue una compraventa, entonces ahí se tiene que demostrar que la persona que me compró obró de mala fe. ¿Estamos bien? Para poder revocar el negocio jurídico. ¿Estamos bien, jóvenes? Ahorita más adelante, cuando veamos la nulidad, vamos a seguir viendo los casos de simulación relativa. ¿Estamos bien? Licenciado, ¿Sí? disculpe, fíjese que en el artículo 1288 no me quedó claro. O sea que en ese caso, por ejemplo, no hay derecho de reclamar, digamos, porque como el negocio no nació a la vida jurídica, o sea, no hay prescripción, no hay tiempo para reclamarlo. ¿Es así o entendí mal? Perdón. No le vence el tiempo para reclamarlo, ¿verdad? O sea, lo normal es que usted tiene 5 años para poder reclamar un derecho, ¿verdad? Con la simulación absoluta que establece que es imprescriptible, lo que pasa es que el negocio jurídico, usted no tiene un tiempo determinado para poder pedir la nulidad por este tipo de simulación, ¿verdad? O sea, no le vencen el tiempo que usted tiene para poder pedir la nulidad por simulación. Ah, ya, o ¿Estamos sea que bien? pueden pasar 10 años, 20 años y yo puedo reclamar. Y usted lo puede reclamar, exacto. ¿Por qué? Ah, ya. Porque el negocio no nació en la vida jurídica, no surtió ningún efecto legal. Entonces, por eso no prescribe su derecho de pedir que se anule el negocio jurídico en cualquier momento. Ah, ya, hoy sí. Y Gracias. vamos a ver en un ratito cuando veamos la nulidad, ¿verdad? Los efectos son que a usted no solo le van a tener que devolver el bien, sino que le van a tener que devolver todos los frutos que ese bien generó durante esos 20 años. O sea, si es una casa y esa casa durante 20 años la arrendaron, a usted le tendrían que devolver el producto de las rentas de esos 20 años. Pero eso lo vamos a ver ahorita que veamos la nulidad. Ahorita dentro de un capítulo. ¿Estamos bien? Sí, Lick, muchas gracias. Perfecto. Bien. La revocación, jóvenes. A la revocación, en la doctrina también se le conoce como la acción pauliana. Entonces, anoten por favor ahí, a la parte donde dice revocación, anótenle acción pauliana.
¿Por qué se le llama acción pauliana, jóvenes? Esto es bien sencillo, es porque el primer juez que emitió una sentencia de revocación fue un juez que se llamaba Paulo, un juez romano que se llamaba Paulo. Entonces, por eso se llama acción pauliana, porque él fue el primer juez que declaró una revocación. Entonces, por favor, ahí le ponen acción pauliana. Esto se lo podrían preguntar, digamos, en el contexto de un examen técnico profesional, de un examen privado, se los podrían preguntar de las dos formas. ¿Qué es la revocación? Pues les podrían preguntar directamente, ¿qué es la acción pauliana? Y ustedes automáticamente tienen que entender que se está hablando de la revocación. Y más adelante vamos a ver que hay otra que se llama acción publiciana. Entonces no las tienen que confundir. ¿Ah? Una es acción pauliana y la otra es la acción publiciana. ¿Ah? Pero ahorita quedémonos con la acción pauliana. La acción de revocación o la acción revocatoria. Primero que nada, definamos, jóvenes, qué es la revocación. Si quieren, copien, por favor. Revocación es la acción que le corresponde, es la acción que le corresponde a los acreedores de una persona. Coma. Y consiste en solicitar que se deje sin efecto y consiste en solicitar que se deje sin efecto un negocio jurídico que en su perjuicio fue realizado fraudulentamente por el deudor. Que en su perjuicio fue realizado fraudulentamente por el deudor. Fue realizado fraudulentamente por el deudor. O sea, básicamente, jóvenes, aquí se trata de que el acreedor de una persona puede solicitar que se deje sin efecto un negocio jurídico que se realizó en su fraude, ¿va? O en fraude acreedor, como decimos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Por ejemplo, yo soy acreedor de Kiara, o más bien, Kiara es mi acreedora, yo soy el deudor. Entonces, yo le estoy pagando una deuda, pero yo sé que ya no se la voy a poder pagar porque me voy a quedar sin trabajo. Entonces, al momento de que yo le deje de pagar, ella me va a demandar y me va a embargar un bien que yo tengo. ¿Verdad que no se le da en garantía? Entonces, lo puede embargar. Entonces, ¿qué hago yo? Para evitar que ella me embargue, agarro el bien y se lo traspaso a amparo. ¿Verdad? Agarro el bien y lo traspaso a amparo. ¿Para qué? Para que no me lo quiten. ¿Estamos bien? Para que no me lo embargue. Entonces, Kiara, este negocio, jóvenes, ¿será que afecta a Kiara o no? Sí, la afecta. Este negocio sí la afecta. Primero porque yo lo estoy realizando en fraude acreedor, o sea, en fraude de ella. Yo le debo dinero a ella y como yo sé que no le voy a pagar para que ella no me pueda embargar, yo agarro el bien y se lo traspaso a otra persona. ¿Estamos bien? Lo inscribo a nombre de otra persona. Entonces, en este caso, Amparo tiene el derecho de demandarme y pedirle al juez, demostrar ante el juez, ¿verdad? De que lo que yo realicé fue un negocio en fraude acreedor, ¿verdad? Y que yo hice este negocio jurídico para poder ocultarlo de ella y que ella no me lo pueda embargar. Entonces, en este caso, el juez puede revocar el negocio jurídico. Que básicamente quiere revocar es dejar ese negocio jurídico sin efecto.
Entonces, esa compraventa que yo hice con amparo, el juez la deja sin efecto por haberse realizado en fraude de Kiara. ¿Estamos bien? Eso básicamente es la revocación. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que el bien va a regresar a mi nombre. Y entonces ahora Kiara me va a poder embargar el bien. Ahora, caso muy diferente, jóvenes, porque aquí estamos hablando de que, regresando al tema anterior, yo estoy simulando, jóvenes, ¿verdad? Que le doy el bien amparo para que Kiara no me lo embargue. Muy diferente es si yo le vendo el bien amparo, le hacemos una compraventa legítima, ella me da el dinero y con ese dinero yo le pago a Kiara. Pues ahí no habría ningún problema, porque ahí el negocio yo no lo estoy realizando en fraude del acreedor. ¿Estamos bien? El negocio es un negocio jurídico legítimo, yo estoy vendiendo mi bien para poder saldar la deuda que yo tengo con mi acreedor. Entonces ahí, miren, no hay nada de fraudulento. ¿Estamos bien? Va a proceder la revocación cuando hay fraude del acreedor, ¿verdad? Cuando el deudor está haciendo el negocio jurídico en fraude del acreedor, para no pagarle al acreedor, para no cumplir con un acreedor. ¿Estamos bien? En general, jóvenes, eso es una revocación. Ahorita vamos a ver ya las reglas que la ley establece para la revocación, porque hay algunas reglas de tiempo, de cuándo se realizó el negocio jurídico, por ejemplo. ¿Sí, Azucena? Sí, licenciado, perdón. Podría también en el caso cuando el esposo no quiere, cuando se están divorciando, ¿verdad? Y el esposo eh, hace una simulación de bienes que se los pasa a otra persona para que estos bienes no se dividan entre los dos cuando hay un divorcio. Sí, procede también. También podría ser otro ejemplo. Ok. Alzamiento de bienes. Podría ser alzamiento de bienes. Habría que analizar cada caso en particular, ¿verdad? Porque, como les decía, muchas de las figuras que vamos aquí a ver nosotros acá en Derecho Civil encuadran en figuras que también son delictivas, en figuras penales, en delitos, digamos, ¿verdad? Entonces sí podría ser alzamiento de bienes, ¿verdad? Podría ser alzamiento de bienes. En estos casos, jóvenes, yo como abogado recomiendo irnos por lo penal, ¿no? Porque es más rápido. También podemos ir por lo civil, ¿va? Pero, digamos, lo penal es un poquito más rápido y por ser un delito, por haber cárcel de por medio, pues tiende a haber también un poquito de más presión para las personas y tiende a ser más fácil de resolver eh, el problema que se causó con, con el negocio jurídico. Entonces, pero sí que ahora podría ser alzamiento de bienes también. Bien. Entonces, jóvenes, veamos las reglas que aplican para la revocación. Primero tenemos el artículo 1290, se los voy a leer yo. Todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Por aquí viene la primera regla, miren, jóvenes. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Miren, esta regla es súper importante, jóvenes. Se las leo de nuevo. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio jurídico impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. Entonces, les explico. ¿Se acuerdan de que Kiara es mi acreedora y que Amparo es la persona a quien yo le vendí el bien? ¿Estamos bien? Ahora, ¿me puede demandar a mí Kiara por revocación o por una acción revocatoria? Depende. Depende cuándo se realizó el negocio jurídico con Amparo. ¿Estamos bien? Supongamos, si yo primero realicé el negocio jurídico con Kiara, con ella firmamos un contrato de mutuo en el cual ella me prestó 100,000 quetzales, sin garantía. ¿Estamos bien? Yo me comprometí a pagárselo periódicamente. Entonces, digamos que ese negocio jurídico se llevó a cabo el 2 de enero del año 2020. ¿Estamos bien? Pero el negocio jurídico al que yo le vendí la casa Amparo se realizó el 31 de octubre de 2019. O sea, la compraventa
se realizó antes que el mutuo. En este caso les pregunto, ¿me podrá demandar Kiara? No se puede, licenciado, porque Antes el no. negocio fue antes Porque el a negocio la que yo quiero deuda. impugnar es antes de la deuda. Ahora, por ejemplo, si el negocio jurídico yo lo realicé el 2 de enero de 2021, yo le vendí la casa Amparo. En este caso, miren, es anterior el mutuo a la compraventa. En este caso, Kiara sí me puede demandar por la acción revocatoria. ¿Estamos bien? Entonces la regla es bien sencilla, pero bien importante, ¿verdad? Los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio jurídico impugnado pueden ejercer la acción revocatoria. Si el negocio jurídico es posterior, entonces no. ¿Estamos bien? 1291. Los negocios de disposición a título gratuito realizados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia a consecuencia de dichos negocios pueden ser revocados a instancia de los acreedores. ¿Estamos bien? Aquí regresamos, jóvenes. Otra vez, ¿se acuerdan lo que vimos en el artículo 1289? Cuando estábamos en la simulación todavía, que establecía que el negocio se podía revocar solamente cuando el negocio era gratuito y ser oneroso cuando había mala fe por parte del comprador o del adquiriente. Aquí vamos a algo parecido. Lo que establece es de que los negocios de disposición, ¿cuáles son los negocios de disposición, jóvenes? ¿Se recuerdan de los derechos reales? Cuando, por ejemplo, se dan, ahí sí que sin ninguna contraprestación, solo, por ejemplo, la donación, ¿verdad? Que no lleva implícito un pago. Exacto, ¿verdad? Básicamente, bueno, los negocios de disposición son aquellos en los cuales yo dispongo de un bien que me pertenece, ¿verdad? Y yo se lo doy a otra persona. Entonces, dentro de los negocios de disposición pueden entrar la compraventa, puede entrar la permuta, puede entrar la donación, pero luego aquí establece los negocios de disposición a título gratuito. Entonces aquí, básicamente, vamos a la donación, ¿verdad? Yo le regalo el bien a una persona. Eso es básicamente la donación. Entonces, un negocio de disposición a título gratuito establece realizados por el deudor insolvente o reducido a la insolvencia a causa de dichos negocios, puede ser revocado a instancia de sus acreedores. Entonces, miren, para poder pedir la revocación, la segunda regla es que el negocio tiene que ser gratuito. ¿Estamos bien? Y si el negocio fuera oneroso, establece 1292. Por favor, Rosario, 1292. Artículo 1292. Si el negocio fuera oneroso, la revocación solo tendrá lugar cuando haya mala fe de parte del deudor y del adquiriente. Muy bien. Ahorita vamos a platicar de eso. Jóvenes, fíjense que me están escribiendo aquí en el chat de que hay una compañera que está esperando acceso. No sé si ya lograría entrar. Permítanme. Jóvenes, les voy a compartir en el chat. Sí, pero el acceso es libre, ¿verdad? Sí, es libre. Sí, yo creo que se está ingresando otro. Les voy a compartir de nuevo el acceso por si se lo pueden compartir a la compañera, por favor. Yo ya lo compartí en el grupo, Olix. Muchísimas gracias, Freddy. Muy bien. Entonces, jóvenes, les estoy anotando ahorita 1294 en el chat. Perdón, era 1292. 1294 lo vamos a ver ahorita en un momento. Si el negocio fuera oneroso, la revocación solo tendrá lugar cuando haya mala fe por parte del deudor y del adquiriente. O sea, miren, aquí para poder revocar tiene que haber mala fe por parte de las dos personas, tanto del deudor que vendió el bien
como del adquiriente, ¿verdad? Que lo adquirió de mala fe. O sea, él tenía que saber que estaba comprando algo fraudulentamente. Si él estaba obrando de buena fe, logró de buena fe, entonces en este caso, pues, y él logra demostrarlo, no vamos a poder realizar la acción de revocación. Eso no implica que cesen las responsabilidades en contra del deudor, para jóvenes. Vamos a ver qué otro bien le podemos embargar o de qué otra forma le podemos cobrar, ¿verdad? Lo que ya no vamos a poder es utilizar este bien, ¿verdad? Lick, Sí, buenos días. Le saluda Wilmar. Fíjese que tengo una preguntita, una duda. sí, Wilmar. Lick, por ejemplo, ¿verdad? De que si yo fuera deudor de una persona, por decir así, en el banco y viene esta persona después ya no paga, después a mí me tendrían que descontar. ¿Podría yo demandarlo ahí? Lick, disculpe. Usted me está diciendo si usted fuera un fiador. Perdón. Así es, fiador. Sí, el fiador tiene derecho de repetir en contra de su fiado, digamos, ¿verdad? Entonces, hay una persona que es el principal de la deuda, esta persona no paga, lo demandan a usted como fiador, entonces el fiador sí tiene derecho de demandar luego al acreedor principal, ¿verdad? Para que él le devuelva lo que pagó, más los daños, las costas y perjuicios que pudo haber causado, ¿verdad? Vale, y con respecto, si por ejemplo, si yo soy el fiador y el que sacó el dinero, por decir así, ¿verdad? Yo le firmé como fiador y si no se encuentra en este país, por ejemplo, si haya ido para Estados Unidos, ¿qué se Bueno, podría hacer ahí? eso es un problema, porque lo primero que tendríamos que hacer es nombrarlo ausente, va a pedir su declaratoria de ausencia, y ya una vez declarado ausente se le va a nombrar a él un defensor judicial y entonces se le demanda al defensor judicial en representación de esta persona, ¿verdad? Esa sería como que la vía legal y por otro lado pues se le puede arraigar en caso de que entre al país ya no pueda salir, ¿verdad? Entonces hay algunas cuestiones que podemos hacer, pero digamos, mientras él se encuentre fuera del país, la opción viable es declararlo ausente y entonces el juez le va a declarar un defensor judicial y entonces ya podemos demandar a la persona a través de su defensor judicial. ¿Estamos bien? Gracias, Lick, gracias. Muy bien. Bien. En el 1293, jóvenes, la revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia a los derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuera exclusivamente personal, ¿verdad? O sea, esto aplica tanto para los derechos en que yo enajeno bienes que ya tengo, como los derechos, o cuando yo renuncio, digamos, a los derechos sobre un bien. Por ejemplo, yo tengo un usufructo, pero yo resulta que el bien producto del usufructo yo lo arrendo y eso me produce a mí dinero. Entonces yo para evitar que me quiten ese dinero renuncio al usufructo. Entonces ahí también se puede pedir la revocación del negocio jurídico. ¿Estamos bien? Miren, la revocación puede tener lugar tanto en los negocios en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia a derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuera exclusivamente personal. Bien. 1294. La acción revocatoria debe seguirse a instancia del acreedor. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que la acción de revocación es a instancia de parte, ¿verdad? Y la parte que lo puede pedir es únicamente el acreedor. Si el acreedor no lo solicita, el juez no puede de oficio declarar la revocación de un negocio jurídico. ¿Estamos bien? Entonces siempre se va a solicitar a instancia del acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor es la persona que es directamente afectada, es en cuyo fraude se está haciendo el negocio jurídico. ¿Estamos bien? Entonces corresponde a él el derecho de impugnar. La revocación solo será declarada en interés de los acreedores que lo hubieran pedido y hasta el importe de sus créditos. ¿Estamos bien? Entonces, la revocación del negocio jurídico, jóvenes, solamente va a ser declarada en
intereses del acreedor que la pidió y hasta el importe de su crédito. ¿Qué quiere decir esto? Si hay la persona, digamos yo, que soy el deudor, tengo 5 acreedores, aparte de Kiara, también Alejandra, Ada, Rosario, William y Erika son mis acreedores. Pero la única que me demanda es Kiara. Entonces la revocación se va a realizar únicamente en favor de ella, no en favor de los demás acreedores. ¿Estamos bien? Solo el acreedor que la pide. Miren, la revocación solo será declarada en interés de los acreedores que la hubieran pedido y hasta el importe de sus créditos. ¿Estamos bien? $1,295, por favor, Kevin. $1,295. Lo leo yo, licenciado. Por favor. 1,295. La acción revocatoria cesará luego que el deudor satisfaga su deuda o cualquiera bienes que con que poder cubrirla. Sigamos. La persona a quien se hubiesen enajenado los bienes del deudor puede hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado. Bien, fíjense pues. La acción revocatoria cesará luego que el deudor satisfaga la deuda. Era lo que les decía yo. Yo le vendo el bien a Amparo, pero no lo hago en fraude de Kiara, sino que con lo que Amparo me paga, voy yo y le pago la deuda a Kiara. Miren, entonces ahí cesa la acción revocatoria, ¿verdad? Cesa el derecho de ejercitarla y si en caso ella ya la hubiera iniciado, cesa también la acción ya iniciada. ¿Estamos bien? O dice, adquiera bienes con qué poder cubrirla. Yo el dinero que, producto del bien que yo le vendí a Amparo, yo lo utilizo para comprar otro bien. ¿Va? Vendo una casa y lo que hago es que compro otra casa. Entonces, miren aquí, yo vendí el bien que Kiara me podía embargar, pero adquirí otro bien que Kiara me puede embargar. Entonces ahí, miren, no hay acción revocatoria tampoco. No hay ningún problema. ¿Estamos bien? $1,296. Por favor, Milvia. $1,296. Revocado el negocio fraudulento del deudor, los bienes se devolverán por el que los adquirió de mala fe, con todos sus frutos o indemnización de daños y perjuicios cuando la restitución de dichos bienes no fuere posible. ¿Se acuerdan que decíamos que en los negocios onerosos solamente cuando hay mala fe por parte del deudor y por parte del adquiriente se puede pedir la revocación? Entonces lo que establece acá que es que miren, una vez revocado el negocio jurídico fraudulento, los bienes se devolverán por el que los adquirió de mala fe. El adquiriente que los compró de mala fe tiene que devolver esos bienes adquiridos de mala fe, pero también debe restituir sus frutos. O sea que si digamos él compró ese bien y él lo tenía arrendado por 2,000 quetzales mensuales y lo arrendó durante un año, eso hace, ¿cuántos jóvenes? 24,000 quetzales de rentas. Entonces esos 24,000 quetzales, esos frutos civiles, también los tiene que devolver. ¿Estamos bien? Y si ya no es posible devolverlos, entonces tiene que indemnizar los daños y perjuicios, ¿verdad? Cuando ya no pueda restituir esos frutos. ¿Estamos bien? Entonces, no solo va a devolver el bien, sino que también va a devolver sus frutos. 1,297. 1,297. Ahí les voy poniendo en el chat todos los artículos, jóvenes. La acción concedida al acreedor contra el primer adquiriente
no procede contra el tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe. Aquí vamos, miren pues jóvenes, el deudor le vende el bien a una persona. Esta persona sería el primer adquiriente. Digamos, yo soy el deudor y yo le vendo mi bien a Amparo. Amparo es la primera adquiriente. Pero ahora Amparo le vende el bien a Azucena. Entonces la Azucena, ella es la tercera adquiriente. ¿Estamos bien? Para que vayamos identificando quién es quién dentro del negocio. Entonces, ¿se acuerdan de que cuando el adquiriente de mala fe, que en este caso sería Amparo, adquiere un bien de mala fe, entonces Kiara la puede demandar. Me puede demandar a mí como deudora, la puede demandar directamente a ella como adquiriente de mala fe. ¿Estamos bien? Pero ahora ella le vendió el bien a un tercero, que es Azucena. ¿Kiara podría demandar directamente a Azucena? Sí, pero únicamente si Azucena actuó de mala fe. Y regresamos a la mala fe. Jóvenes, miren, la acción concedida al acreedor, que es Kiara, contra el primer adquiriente, que es Amparo, no procede contra el poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe. Contra el tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe. El tercer poseedor es Azucena. ¿Estamos bien? Solo si ella adquirió de mala fe, Kiara la puede demandar directamente a ella. ¿Quedó claro, jóvenes? Buenos días, le saluda Sergio. Sí, Sergio, buenos días. Fíjese que sí, así había, me enteré de un asunto que casi como lo que está diciendo ahorita, pero en este caso era una motocicleta que al parecer tenía casi como 10 dueños ya de ¿cómo se llama? De que lo habían vendido, pero el problema estuvo en de que, por ejemplo, la primera persona fue la que no la pasó a su nombre. Entonces ahí no sé cómo sería el procedimiento a realizar, porque la motocicleta, ¿cómo se llama? Ya, o sea, cada persona que lo había tenido había pagado diferente precio y cada quien estaba reclamando lo que había pagado, pues. Yo entiendo que la moto pasó por varios dueños y al último dueño se la quitaron. Así es. Entonces este le reclamó al que se la vendió, el que se la vendió le reclamó al que se la vendió y así sucesivamente. Ajá, así sucesivamente. Sí, pues. Sí, ahí, pues básicamente ahí pues no es una revocación la que hicieron, sino que ahí básicamente lo que hicieron fue que le quitaron el bien a una persona porque estaba a nombre de otra, ¿va? Aquí tal vez lo que debería de probar él es de que él fue un comprador legítimo de la moto, ¿verdad? Pero está difícil porque no estaba a su nombre. Entonces como que la moto no era de él, ¿verdad? Le quitaron algo que no era de él. ¿Verdad? Sí está en una situación difícil el joven de la moto, ¿verdad? Porque hay poca materia Sí, como porque, para defenderlo, ¿ah? digamos, solo a su nombre la moto es la única que lo puede reclamar ante el juzgado, si no estoy mal. Claro, ¿verdad? Pero imagínense si la moto estaba a nombre del dueño original, y el dueño original por una deuda que tenían se le embargaron. Ajá. Yo tendría que demostrar que realmente el propietario no es él, sino que soy yo, para que me devuelvan la moto. Pero la moto no está a mi nombre. ¿Cómo pruebo yo que la compré? Solo que yo tenga el título ya firmado por el dueño, ¿verdad? Y tal vez decir, mire, yo ya tengo el título, pero no lo he inscrito, ¿verdad? Sería la única forma que a mí se me ocurre, pero de ahí, difícil. Está difícil reclamar. Ay, Bien. ay, ay. Gracias, Lick. Muy bien. En el 1298, jóvenes, también son revocables los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones cuyo cumplimiento no podía ser compelido por el el deudor al tiempo de hacerlos. Esto quiere decir, jóvenes, de que ¿se acuerdan de que yo le debía dinero a Kiara? Entonces yo sé que no le voy a pagar y para que ella no me embargue un dinero que yo tengo en una cuenta, vengo yo y realizo pagos
de deudas que yo también tengo, pero que todavía no están vencidas, que todavía no me pueden a mí obligar a pagarlas porque no están de plazo vencido. Entonces yo pago esas deudas para que Kiara no me pueda embargar ese dinero. Entonces, en este caso, Kiara también puede pedir la revocación de esos pagos. ¿Estamos bien? En el 1299, jóvenes, establece la ley, se presumen fraudulentos. Aquí la ley nos va a dar una serie de ejemplos de actos que se presumen fraudulentos. ¿Se acuerdan ustedes que, digamos, en los memoriales de los juicios civiles, en las pruebas, nosotros al final siempre ponemos presunciones legales y humanas? Y se acuerdan que yo les decía en la primera clase de que las presunciones legales son aquellas presunciones que la ley establece, son aquellos casos que la ley ya supone o ya presupone algo. ¿Va? Esas son las presunciones legales. Y en este caso aquí la ley nos da 4 presunciones legales. Son 4 actos que se presumen fraudulentos, salvo prueba en contrario, por supuesto. Pero al realizar yo un acto de estos, se presume, la ley presume que son fraudulentos. ¿Cuáles son esos actos fraudulentos, jóvenes? 1299. 1. Los pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra dentro de los 10 días anteriores a la fecha fijada para la cesación de pagos. Hay pago anticipado en el descuento de pagarés o facturas a cargo del fallido y en el que se verifique que mediante renuncia del plazo estipulado a favor del deudor. Bien, aquí, jóvenes, pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra. Los concursos, jóvenes, son unas formas de ejecución colectiva que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Básicamente, se los explico así rapidísimo. Consiste en que un deudor, tiene un montón de acreedores. Y esos acreedores, digamos, ya sobrepasaron su capacidad de pagar. Él ya no le va a poder pagar a todos los acreedores. Entonces, aquí hay 2 caminos. Y aquí es donde entran los concursos. El concurso necesario o concurso voluntario de acreedores. Por eso es que le llama aquí la ley el concursado. ¿Estamos bien? Porque es una persona que está sujeto a un proceso de concurso, ya sea voluntario o necesario. Voluntario es cuando lo pide el deudor. Él dice, señor juez, mire, yo no le puedo pagar a mis acreedores y yo quiero poner a mi disposición, a su disposición, todos mis bienes para que ellos de esos bienes se puedan pagar. ¿Estamos bien? Y el concurso necesario es cuando los que demandan son los acreedores. ¿Va? Un acreedor se da cuenta de que una persona no puede pagar, entonces antes de que se quede sin bienes, lo demanda en un concurso necesario. Entonces aquí comparecen los acreedores a ejecutar colectivamente los bienes del deudor. Lo que pasa aquí, jóvenes, es que al ejecutar los bienes del deudor, estos bienes no van a alcanzar para cubrir toda la deuda. Porque se acuerdan, él ya no tiene capacidad para poderlas pagar. Pero los acreedores van a poder recuperar una parte de lo que se les debe. Y eso extingue la obligación para el deudor. Pero ese es tema de derecho procesal, jóvenes. Hay algún día en derecho procesal civil van a ver a fondo lo que son los concursos. Y la quiebra, pues es otra forma de ejecución, ¿verdad? Cuando una persona, pues básicamente ya no tiene capacidad para seguir con un negocio, entonces se puede ser declarado en quiebra y básicamente quiere decir de que la persona está arruinado, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de estos casos, si la persona realiza, el concursado, el declarado en quiebra, realiza pagos anticipados a otra obligación, entonces esos pagos se presumen fraudulentos. ¿Estamos bien? ¿Qué era lo que relacionado con lo que habíamos en un artículo anterior? Yo, para no pagarle a Kiara, yo le pago a otros acreedores que yo tengo, pero que las deudas todavía no están vencidas. Entonces, eso se presume fraudulento y ella puede pedir que se revoque. ¿Estamos bien? Segundo, todo gravamen que dentro del propio término de 10 días se constituya sobre los bienes del fallido por deudas contraídas en el mismo término o con anterioridad. Esto quiere decir de que yo
hipoteco mis bienes a favor de una persona. ¿Verdad? ¿Para qué? Para evitar que mis acreedores me los hipotequen. Entonces, en este caso, este negocio de hipoteca también puede ser revocado por el acreedor. Tercero, las enajenaciones a título oneroso o gravámenes constituidos sobre bienes realizados por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado ante sentencia condenatoria en relación a tales bienes. ¿Verdad? A mí ya me condenaron a que yo voy a tener que saldar una deuda con determinados bienes y yo lo que hago es que vendo esos bienes. Entonces eso también se presume fraudulento. 4. Las enajenaciones hechas por el fallecido o concursado después del día fijado para la cesación de pagos o dentro de los 10 días que le han procedido. Es que fíjense, jóvenes, aquí esta palabra fallecido no me cuadra. Yo creo que acá hay un error y porque aquí lo que sí suena es fallido, porque un fallido es una persona declarada en quiebra. Entonces yo creo que aquí hay un error, jóvenes, pero me van a permitir corroborar esto. Pero yo creo que aquí en el numeral 4 hay un error. No sé si algún código de ustedes lo tiene diferente, jóvenes, todos dicen fallecido. Dice fallido. Fallido, ¿verdad? Exacto, entonces sí es mi código el que tiene un error. Entonces las mío sí enajenaciones, ¿perdón? El mío sí dice fallecido. Entonces ahí arreglenlo, jóvenes, es fallido, ¿verdad? Fallido. Que el fallido es una forma de llamarle a la persona declarada en quiebra, ¿verdad? El declarado en quiebra o el fallido. Las enajenaciones hechas por el fallido o concursado después del día fijado para la cesación de pagos o dentro de los 10 días que le han precedido. ¿Estamos bien? Y en el 1300, jóvenes, tenemos el plazo para poder solicitar la acción de revocación o la acción pauliana. La acción revocatoria, esta prescribe en el plazo de 1 año. Miren, artículo 1300. La acción revocatoria prescribe en 1 año contado desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Entonces tenemos 1 año para poder pedir la revocación a partir de que se realizó el negocio jurídico fraudulento, jóvenes. ¿Estamos bien? Y la ley establece desde la celebración del negocio jurídico o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. ¿Estamos bien? Entonces, 1 año para poder pedir la revocación o la acción pauliana, por favor. Si se recuerdan, ese año lo marcan con su color de plazos. En mi caso, yo utilizo el anaranjado. Y aquí, miren, yo le puse 1 año también. Entonces, esa anotación también le ponemos anaranjado para que resalte ahí el plazo. ¿Tenemos alguna duda con la revocación, jóvenes? Licenciado, yo sí tengo una duda. ¿Qué decía? Ahí donde dice en el numeral 1, que usted nos comentaba de los concursos. Ajá. Pero fíjese que abajito dice, hay pago anticipado en el descuento de pagarés o facturas a cargo del fallido. O sea Ajá. que digamos que esa sería como que la contraparte, o sea, eso ahí sí estaría en lo legal, se podría decir, y ahí no puede ser, o sea, los pagos que hace sí son válidos No, en esa segunda. Ahí simple y sencillamente está aclarando que esos pagos también son pagos anticipados. O sea, también se presumen fraudulentos. Por aquí en el numeral 1, en el primer párrafo, establece, miren, los pagos anticipados hechos por el deudor concursado o declarado en quiebra. Y luego aclara, hay pago anticipado en el descuento de pagarés o facturas a cargo del fallido y en el que se verifique mediante renuncia del plazo estipulado a favor del deudor. O sea, también cuando hay negocios en los que se están haciendo por medio de un pagaré o por medio de una factura cambiaria y yo hago pagos anticipados de ese pagaré o de esa factura cambiaria, esos pagos anticipados también se presumen fraudulentos. ¿Estamos bien? Ah, ya. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes, con respecto a la acción revocatoria o la acción pauliana? ¿O pasamos a la nulidad?
La nulidad, seguro que, casi seguro que no nos va a dar tiempo a terminarla, pero vamos a platicar hasta donde lleguemos, y si no, pues no nos da tiempo a terminarla, seguimos en la siguiente clase. Bien. La nulidad, jóvenes. La nulidad es la ineficacia de un negocio jurídico por carecer de los requisitos esenciales para su validez. Entonces, por favor, anoten la nulidad. Acá, esta definición que les estoy dando, jóvenes, es una definición de nulidad absoluta. La nulidad es la ineficacia de un negocio jurídico, es la ineficacia de un negocio jurídico por carecer de los requisitos esenciales para su validez. Licenciado, perdone, por carecer. De los requisitos esenciales para su validez. ¿Se recuerdan ustedes cuáles eran los requisitos esenciales para la validez de un negocio jurídico? Eso los vimos allá en el artículo 1251. ¿Sí, Kiara? La capacidad legal, la voluntad que no adolezca de vicio. ¿Y el objeto? No, el sentimiento sería que no adolezca de vicio y Al que el objeto consentimiento. sea lícito. Lícito. Entonces miren tres. Capacidad legal de las partes, consentimiento libre de vicios y objeto lícito. ¿Se recuerdan? Si no existe o no concurre alguno de estos requisitos, el negocio jurídico es nulo. ¿Estamos bien? Entonces, regresando a la nulidad, jóvenes, en el artículo 1301. Ahí anótenle ustedes nulidad absoluta. Y quiero que le pongan entre paréntesis nulo. ¿Ah? Nulidad absoluta. Y entre paréntesis pónganle nulo. Cuando nosotros hablemos de nulo, nos vamos a estar refiriendo siempre a la nulidad absoluta. Cuando hablemos de anulable, nos vamos a referir a la relativa. ¿Estamos bien? Entonces, miren, nulo. 1301. Vamos a leer. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Acá, jóvenes, en el último párrafo del artículo 1301, algunos códigos como el mío tienen error. Y dicen, los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efectos si son revalidables por confirmación. Ese sí está mal. Y ahí debe ser ni, NI, ¿verdad? Ni son revalidables por confirmación. O sea, cuando un negocio adolece de nulidad absoluta, yo no lo puedo revalidar. Yo no lo puedo confirmar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos los vicios del consentimiento? Que veíamos cuando un negocio jurídico adolece de violencia, yo lo puedo confirmar de forma expresa o tácita. ¿Se recuerdan? Pero en el caso de la nulidad absoluta, como el negocio jurídico no nace a la vida jurídica, entonces yo no lo puedo revalidar por confirmación. ¿Estamos bien? No produce ningún efecto, ni son revalidables por confirmación. Entonces, regresamos al primer párrafo. Hay nulidad en un negocio jurídico. Ustedes se van a ver, jóvenes, se van a dar cuenta de que ven la definición
Yo solo mencioné cuando carece de los requisitos esenciales para su validez. Porque dentro de los requisitos esenciales para su validez está que el objeto sea lícito, que el objeto no puede ser contrario a la ley. Entonces, van a ver ustedes que este artículo 301 es un poquito redundante, pero así lo establece la ley y que así es como lo vamos a estudiar. Establece, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público. ¿Qué es el orden público, jóvenes? A ver, ¿quién se recuerda qué es el orden público? Que haya armonía social, licenciado. No. ¿Qué es el orden público, jóvenes? Vamos a ver, recordémonos de qué es el orden público. Eso lo vieron allá por el primer año, digo yo, de derecho. El orden público, jóvenes, es el conjunto de normas jurídicas que regulan un país. ¿Verdad? Es el conjunto de normas jurídicas, el conjunto de leyes que norman o que regulan las actividades de las personas dentro de un país. Entonces, ¿cuándo el objeto es contrario al orden público? Cuando es contrario a la ley. ¿Estamos bien? Y luego establece, o contrario a las leyes prohibitivas expresas. Las leyes prohibitivas expresas son aquellas leyes que me prohíben algo en particular. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le podría vender una casa a mi esposa. No, porque el marido no le puede vender a la mujer ni a él. ¿Estamos bien? Entonces, esa es una ley prohibitiva expresa, miren. Pero las leyes prohibitivas expresas son parte del ordenamiento jurídico, son parte del orden público, ¿verdad? Entonces, las leyes prohibitivas expresas ya están contenidas dentro del primer numeral. Miren, cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas, que a su vez esas son parte del orden público. ¿Estamos bien? Y luego establecen, o por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. ¿Cuáles eran los requisitos esenciales para su existencia? Capacidad legal de las partes, consentimiento libre de vicio, y se recuerdan, objeto lícito. Entonces, miren, regresamos a las dos anteriores, que el objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas. Entonces, por eso les digo que el artículo es un poquito redundante, pero así no lo tenemos que aprender porque así es como está regulado en la ley. ¿Estamos bien? Entonces, miren tres casos. ¿Cuándo hay nulidad absoluta? Cuando el objeto del negocio jurídico es contrario al orden público, contrario a las leyes prohibitivas expresas o por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia o requisitos esenciales para su validez, también lo pueden decir. ¿Estamos bien? Y ya vimos de que la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico y no se puede revalidar por confirmación. Ahora, jóvenes, hay un cuarto caso en que produce también nulidad absoluta. Y quiero que se lo anotemos aquí cerca del artículo 1301. Y anótenle la simulación absoluta. ¿Se acuerdan que veíamos en los efectos de la simulación absoluta hace un rato? De que cuando hay simulación absoluta, el negocio jurídico no produce ningún efecto. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ese sería un cuarto caso. Primer caso, cuando sea contrario al orden público, ahí pónganle un numerito 1. Cuando sea contrario a leyes prohibitivas expresas, pónganle un numerito 2. Por ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia, pónganle un numerito 3. Y luego le agregan un número 4 que sea la simulación absoluta. Son los 4 casos en que tiene lugar la nulidad absoluta. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda? (1302) ¿Quiénes pueden declarar la nulidad? ¿O quiénes pueden pedir? Fíjense, pues establece. La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Si el juez está llevando un proceso, dentro de la tramitación de un proceso, él se da cuenta que hay un negocio jurídico nulo,
bien manifiesto. O sea, quiere decir que el juez se dio cuenta sin necesidad de que nadie le hiciera ninguna declaración, ¿verdad? Entonces el juez podría declarar la nulidad de oficio. Pero esto no es más en civil, ¿verdad, jóvenes? Esto no es algo que pase. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por la Procuraduría General de la Nación. Sus códigos van a decir Ministerio Público, pero ¿se recuerdan, jóvenes? Es el 125-97, permítanme, les voy a corroborar. Bueno, no encuentro la anotación, jóvenes, pero según recuerdo es el 125-97. Lo que establece es de que en todas las leyes, salvo en las leyes penales, procesales penales, ejecución o materia de amparo, siempre que nosotros encontremos las palabras Ministerio Público, tenemos que leer Procuraduría General de la Nación. Permítanme, jóvenes, un segundo. No me quiero quedar con la duda. No. Se lo confirmo un rato por medio del chat, jóvenes. Pero el caso es de que ahora cuando nosotros leamos las palabras Ministerio Público, debemos de entender siempre Procuraduría General de la Nación. A menos de que se traten leyes de materia penal, procesal penal, ejecución y amparo. En estas 4 leyes sí vamos a leer nosotros, cuando veamos Ministerio Público, debemos entender Ministerio Público. Pero en las demás, siempre en una ley civil, cuando leamos Ministerio Público, vamos a entender la Procuraduría General de la Nación. Entonces, ¿quiénes pueden además alegar la nulidad? Aquellas personas que tengan interés, ¿verdad? Cualquier persona que se vea afectada por el negocio jurídico nulo, o lo puede pedir también la Procuraduría General de la Nación. La PGN va a actuar cuando se afecten derechos del Estado o derechos de menores, incapaces o ausentes. ¿Estamos bien? En estos casos puede accionar la Procuraduría General de la Nación cuando hay intereses del Estado, intereses de menores, incapaces o ausentes. En estos 4 casos siempre va a tener intervención la PGN. ¿Estamos bien? Y ellos pueden pedir también la nulidad de un negocio jurídico. Ahora bien, en el artículo 1303, jóvenes, tenemos la nulidad relativa. Entonces ahí, por favor, en el artículo 1303, por favor, le anotan nulidad relativa y le ponen entre paréntesis anulable. Entonces, nulidad relativa y por favor le ponen ahí anulable. (1303), por favor, Kevin. (1303). Todavía no le encuentro el link. Muy bien, se los voy a leer yo. El negocio jurídico es anulable, primero, por la capacidad relativa de las partes o de una de ellas. Y 2, por vicios del consentimiento. Error, dolo, violencia y simulación relativa. ¿Estamos bien? Entonces, miren cuando hay nulidad relativa o cuando un negocio jurídico es anulable.
Primero establece la ley por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. ¿Se recuerdan ustedes cuál es la incapacidad relativa, jóvenes? Son las perturbaciones mentales transitorias que pueda sufrir una persona. Y esas perturbaciones, ¿se acuerdan? Mentales transitorias no determinan la capacidad de obrar, pero hacen anulables los negocios jurídicos realizados en tales condiciones. ¿Se recuerdan? Artículo 5, si no estoy mal, del Código Civil. No. Artículo... Artículo 10, perdón. Artículo 10 del Código Civil. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Entonces, acá el artículo 1303 lo que nos aclara es de que esos actos son anulables. ¿Estamos bien? Entonces, cuando una persona que tiene una perturbación mental transitoria realiza un negocio jurídico estando dentro de esa perturbación mental transitoria, se puede pedir la nulidad del negocio jurídico. ¿Estamos bien? El negocio jurídico es anulable o adolece de nulidad relativa. ¿Estamos bien con el primer caso, jóvenes? Y segundo, por vicios del consentimiento. Error, dolo, violencia o simulación relativa. Porque en caso de simulación absoluta ya vimos que es nulidad absoluta. Anótenle ahí, jóvenes, que la nulidad relativa podemos pedirla en el plazo de 2 años. A excepción de la violencia, en el caso de la violencia tenemos 1 año. Eso sí, contado desde que cesó la violencia, no desde que se realizó el negocio jurídico. Ahorita vamos a ver en un rato. Entonces, la nulidad relativa prescribe en 2 años y en el caso de la violencia en 1 año, jóvenes. Eso lo tenemos en los artículos 1312 y 1313, que vamos a ver más adelante. 1304. Los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación, a sabiendas del vicio que los hace anulables. A esto, por favor, anoten el 1268. Que se recuerdan, el 1268 es ahí en los vicios de la declaración de voluntad, en los vicios del consentimiento. Ese es el artículo que establece que los negocios que adolecen de error, dolo o violencia se pueden revalidar por confirmación. Entonces, por favor, al artículo 1304, anótenle, ver 1268 y al 1268, por favor, ver 1304. Siempre en doble vía las anotaciones, ¿verdad, jóvenes? Entonces, miren, los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que los hace anulables. A la primera se le llama revalidación expresa y a la segunda se le llama revalidación tácita. Expresa cuando yo emito un documento en el cual yo manifiesto que estoy enterado del vicio del consentimiento que hace anulable el negocio jurídico y que aún así yo lo ratifico, ¿verdad? Y tácitamente, pues simple y sencillamente le doy cumplimiento a la obligación y no demando la nulidad. ¿Estamos bien? (1305) La revalidación expresa debe hacerse con los mismos requisitos que exige la ley para la celebración del negocio jurídico que se trata de revalidar. O sea, si yo estoy revalidando un negocio jurídico, por ejemplo, que es solemne, o sea, que lo tengo que realizar en escritura pública, la revalidación expresa también la tengo que realizar en escritura pública. ¿Estamos bien? De la misma forma en que se hace el negocio jurídico original, tengo que realizar yo la revalidación.
¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Licenciado, Sí, es el decreto 25-97 el que estaba buscando. sí estaba bien yo entonces. Miren, sí tengo buena memoria todavía. 25-97. Permítanme. Jóvenes, porque estaba conectando la computadora que se me quedó. Me había dado cuenta que ya estaba sin batería. Bien. Igual ya estamos terminando, jóvenes. Entonces, sí, 125-97. Ese es el decreto que estaba buscando hace un ratito. Muy bien, jóvenes. Entonces, terminamos con que la revalidación expresa debe hacerse con los mismos requisitos que exige la ley para la celebración del negocio jurídico que se trata de revalidar. O sea, si el negocio jurídico que voy a revalidar se tiene que hacer en escritura pública, entonces la revalidación expresa también la tengo que realizar en escritura pública. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Entonces, vamos a dejar... Ah, es que yo les había dicho decreto 125, ¿verdad? Que es decreto 25. Ay, pues, este es el del Zoom. Jóvenes, les voy a compartir otra vez, si me dan un segundo, la asistencia del día de hoy. Para los que acaban o para los que llegaron despuesito a la clase. Por favor, llenan el formulario para que les pueda contar la asistencia el día de hoy. Muy bien, jóvenes, entonces lo vamos a dejar por ahí el día de hoy. Los veo dentro de 8 días. Espero que hoy por la tarde esté subida ya la clase a YouTube y les mando el enlace por medio de Classroom o por medio del chat de WhatsApp. Las 2 clases anteriores ya están subidas en la plataforma de YouTube para que ustedes las puedan consultar ahí las veces que necesiten. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejar por ahí el día de hoy. Fue un gusto como siempre y los veo dentro de 8 días. Que tengan un feliz sábado y un feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Lick, una preguntita. Sí, ya. Solo, perdone, solo Lick está fuera de la clase, pero solo quería preguntarle cómo hizo en esto de Zoom para que la clase no se le corte a los 40 minutos. Ah, lo que pasa es de que yo estoy pagando el Zoom de la versión, ¿cómo se llama? La versión premium. ¿Va? Entonces, por eso es de que... Le da más tiempo. Ajá, cabal, se pueden hacer las reuniones sin límite de tiempo. ¿Va? Entonces, sí, para mí es un poquito más cómodo que estar cortando la clase, a lo mejor darle de corrido, entonces yo prefiero pagarlo. Y pues me sirve, ¿va? Porque no solo para la U la uso, sino también la uso para otras cosas. Sí, es cierto. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien, a sus órdenes. Entonces, jóvenes, nos vemos el otro fin de semana. Que tengan un feliz sábado. ¿Alguna otra duda por ahí? Igualmente, Perfecto. Feliz nos vemos, día. jóvenes. Feliz día.